Bienvenidos a mi canal Matemáticas para Ingeniería y algo más. Soy Luis Villamizar. En este video vamos a seguir hablando sobre la transformada de Laplace y en específico nos vamos a referir a sus propiedades. Tal como lo mencioné en el video sobre la definición de la transformada de Laplace, para la obtención de la transformada de Laplace de ciertas funciones, generalmente el cálculo lo vamos a reducir a la aplicación de sus propiedades teniendo en cuenta la transformada de Laplace de las funciones elementales involucradas. La primera propiedad de la transformada de Laplace se refiere a su linealidad. Sean f1 de t y f2 de t funciones cuyas transformadas de Laplace existen para real de s mayor de alfa sub 1 y real de s mayor de alfa sub 2 respectivamente. Si c sub 1 y c sub 2 son constantes, entonces para real de s mayor del máximo entre alfa sub 1 y alfa sub 2, se tiene que la transformada de Laplace de c sub 1 por f1 de t más c sub 2 por f sub 2 de t es igual a c sub 1 por la transformada de Laplace de f sub 1 de t más c sub 2 por la transformada de Laplace de f sub 2 de t para real de s mayor entre el máximo de alfa sub 1 y alfa sub 2. Demostración. Por definición de transformada de Laplace, la transformada de Laplace de la suma de c sub 1 por f sub 1 de t más c sub 2 por f sub 2 de t es igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t que multiplica a la expresión al cual le vamos a calcular su transformada de Laplace diferencial de t. Multiplicando e a la menos s por t por todos los elementos de esta suma nos queda esta expresión. Luego aplicamos propiedades de integrales separando esta integral en dos integrales y sacando las constantes fuera del signo de integración. Y efectivamente, esta integral por definición corresponde a la transformada de Laplace de f sub 1 de t y esta integral por definición corresponde a la transformada de Laplace de f sub 2 de t. Así que efectivamente la transformada de Laplace de c sub 1 por f sub 1 de t más c sub 2 por f sub 2 de t es igual a c sub 1 por la transformada de Laplace de f sub 1 de t más c sub 2 por la transformada de Laplace de f sub 2 de t. Todo esto válido para real de s mayor entre el máximo de alfa sub 1 y alfa sub 2. Como pudo comprobarse, el operador transformada de Laplace es un operador lineal. Ejemplo 1. Utilizando la propiedad de linealidad, se nos pide determinar la transformada de Laplace de la función f de t igual seno al cuadrado de t. No tenemos ninguna expresión desarrollada de la transformada de Laplace de la función seno al cuadrado de t, pero por una identidad trigonométrica sabemos que el seno cuadrado de t es igual a 1 menos el coseno de 2t, todo eso dividido entre 2. Por tanto, la transformada de Laplace del seno cuadrado de t nos va a quedar como la transformada de Laplace de 1 menos el coseno de 2 por t, todo eso dividido entre 2. Ahora sí podemos aplicar la propiedad de la linealidad. Y esto va a ser igual a la transformada de Laplace de 1 medio menos la transformada de Laplace del coseno de 2t dividido entre 2. Nuevamente por linealidad, esto va a ser igual sacando 1 medio fuera del signo de la transformada de Laplace a 1 medio por la transformada de Laplace de 1 menos 1 medio por la transformada de Laplace del coseno de 2 por t. De la transformada de Laplace de las funciones elementales tenemos que la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 entre s para real de s mayor de 0 y la transformada de Laplace del coseno de a por t es igual a s sobre s cuadrado más a cuadrado también para real de s mayor de 0. Así que sustituyendo sobre la expresión que obtuvimos para calcular la transformada de Laplace del seno cuadrado de t, esto nos va a quedar que la transformada de 1 va a ser igual a 1 entre s y la transformada del coseno de 2 por t es igual a s sobre s cuadrado más 4. Simplificando esta expresión, esto nos queda como 2 sobre s que multiplica a s cuadrado más 4 para real de s mayor de 0. En el ejemplo 12 nos pide la transformada de Laplace de f de t definida por el producto del seno de a por t y el coseno de b por t. Podría pensarse que la transformada de Laplace del producto de funciones es igual al producto de sus transformadas de Laplace, y esto no es así.
Nuevamente recurriendo al cálculo trigonométrico, sabemos que el seno de A por T por el coseno de B por T es igual a un medio que multiplica al seno de A más B multiplicado por T más el seno de A menos B multiplicado por T. Así que haciendo la sustitución en la transformada de Laplace del seno de A por T multiplicada por el coseno de A por T, aplicando linealidad y luego sustituyendo la transformada de Laplace de la función elemental seno de A más B multiplicado por T y seno de A menos B multiplicado por T, nos queda esta expresión que al simplificarla pues obtenemos finalmente la transformada de Laplace del seno de A por T multiplicada por el coseno de B por T. La segunda propiedad de la transformada de Laplace se refiere al primer teorema de traslación. Sea f de t una función tal que su transformada de Laplace f de s existe para algún real de s mayor de alfa. Entonces, para todo número real a se tiene que la transformada de Laplace de e a la a por t por f de t nos va a quedar como la transformada de Laplace de f de t evaluado en s menos a. Esto es f en s menos a para real de s mayor de a. Para demostrar esta propiedad, nuevamente recurrimos a la definición de transformada de Laplace. La transformada de Laplace de e a la a por t por f de t es igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t, y aquí multiplicamos por la función al cual le queremos calcular su transformada de Laplace, diferencial de t. Al agrupar, esto nos queda como la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s menos a, todo eso multiplicado por t, y a su vez esta expresión multiplicada por f de t diferencial de t. Si hacemos el cambio s menos a igual a w, esto lo podemos escribir como la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos w por t por f de t diferencial de t. Esta integral es la definición de la transformada de Laplace de la función f de t en la variable w. Es decir, esto va a ser igual a f de w. Si devolvemos el cambio, esto nos queda como f evaluado en s menos a. Como pudimos observar, esta propiedad la interpretamos como una traslación de la transformada de Laplace de la función f de t, f de s en el valor de a. En el ejemplo 3 se nos pide la transformada de Laplace de la función f de t igual a e elevado a la 2 por t, y eso multiplicado por t al cuadrado. Por el primer teorema de traslación, la transformada de Laplace de e a la 2 por t multiplicada por t al cuadrado, obsérvese que a es igual a 2, va a ser igual a la transformada de Laplace de t al cuadrado evaluada en w igual s menos a, esto es s menos 2. Del cálculo de la transformada de Laplace de las funciones elementales, tenemos que la transformada de Laplace de t elevado a la n, con n un entero positivo, es igual a n factorial sobre s a la n más 1. La transformada de Laplace entonces de t al cuadrado va a ser igual a 2 sobre s al cubo. Sustituyendo sobre la transformada de Laplace pedida, esto nos va a quedar como 2 sobre w al cubo, evaluado en w igual a s menos 2. Al hacer la sustitución, esto nos queda como 2 sobre s menos 2 elevado al cubo. Para el ejemplo número 4 se nos pide la transformada de Laplace de e a la menos t multiplicada por el seno de 2t. Nuevamente, por el primer teorema de traslación, tenemos que la transformada de Laplace de e a la menos t multiplicada por el seno de 2t, en este caso a es igual a menos 1, va a ser igual a la transformada de Laplace del seno de 2t evaluado en s menos 1, es decir, s más 1. Con la transformada de Laplace del seno de 2t igual a 2 sobre s cuadrado más 4, entonces la transformada de Laplace de e a la menos t por el seno de 2t, sustituyendo la transformada de Laplace del seno de 2t como 2 sobre w cuadrado más 4 y luego evaluándola en s más 1, nos queda como 2 sobre s más 1 al cuadrado más 4. La tercera propiedad de la transformada de Laplace se refiere al segundo teorema de traslación. Si la transformada de Laplace de la función f de t igual a f de s existe para algún real de s mayor de alfa, entonces la transformada de Laplace de la función g de t definida como 0 para t mayor o igual que 0 y menor o igual que a
y f en t menos a para t mayor de a viene dada por e a la menos as por la transformada de Laplace de f de t. Obsérvese que se calcula la transformada de Laplace de esta función sin desplazar. Y esto nos queda como e a la menos as multiplicado por f de s. Otra cuestión importante a tener en cuenta que para poder aplicar esta propiedad, la función f debe estar desplazada al mismo valor donde ella se activa. La figura muestra la representación geométrica de la función f de t. G de t, definida como f en t menos a, tiene la misma representación geométrica, salvo que está desplazada hacia la derecha en el valor de a. Para demostrar este segundo teorema de traslación, nuevamente recurrimos a la definición de transformada de Laplace. La transformada de Laplace de la función g de t es igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por g de t diferencial de t. Dado que g de t es una función seccionalmente continua en todo intervalo finito para t mayor o igual que 0, esta integral la podemos separar en dos integrales. La primera como la integral entre 0 y a de e a la menos s por t, aquí multiplicamos por el valor de g de t en ese intervalo diferencial de t, más la segunda, la integral entre a hasta infinito de e a la menos s por t, aquí multiplicamos por el valor de g de t en ese intervalo diferencial de t. Por supuesto, esta primera integral es igual a 0. Para la segunda integral hacemos el cambio t menos a igual a u, de u va a ser igual al diferencial de t. La transformada de Laplace de la función g de t va a ser igual a la integral de e a la menos u más a, todo eso multiplicado por s, por f de u diferencial de u. Los límites para u nos van a quedar que cuando t es igual a, u es igual a 0, y cuando t es igual a infinito, u es igual a infinito. Y dado que e a la menos a por s es independiente de la variable de integración, la podemos sacar del signo de la integral y esto nos va a quedar como e a la menos as por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por u por f de u diferencial de u. Esta integral define la transformada de Laplace de la función f de u en la variable s. Así que esto va a ser igual a e a la menos as por la transformada de Laplace de f de u, y esto nos queda como e a la menos as por f de s. En el ejemplo 5 se nos pide determinar la transformada de Laplace de la función g de t definida como 0 para t mayor o igual que 0 y menor o igual que pi medio, y seno de t para t mayor que pi medio. Obsérvese que la función seno de t no está desplazada hasta el valor de pi medio. Así que de entrada no podemos aplicar directamente la propiedad del segundo teorema de traslación. Dado que el seno de t es igual al coseno de t menos pi medio, g de t la podemos reescribir como 0 para t mayor o igual que 0 y menor o igual que pi medio, y coseno de t menos pi medio para t mayor que pi medio. Ahora sí podemos aplicar el segundo teorema de traslación con a igual a pi medio. Por tanto, la transformada de Laplace de la función g de t va a ser igual a e a la menos pi medio multiplicado por s por la transformada de Laplace de esta función sin desplazar. Esto es por la transformada de Laplace del coseno de t. Sustituyendo el valor de la transformada de Laplace de la función elemental coseno de t, esto nos va a quedar como e a la menos pi medio por s multiplicado por s sobre s cuadrado más 1. La figura muestra la representación geométrica de la función seno de t a partir del valor t igual pi medio. Para calcular su transformada de Laplace no podemos aplicar directamente el segundo teorema de traslación. Pero la función coseno de t menos pi medio, desplazada hacia la derecha hasta el valor pi medio, a esta sí le podemos aplicar el segundo teorema de traslación. Y como se observa, el seno de t y el coseno de t menos pi medio son idénticos. En este ejemplo número 6, debido a que es recurrente que nos consigamos funciones definidas de esta manera, como 0 para t mayor o igual que 0 y menor o igual que a, y seno de t para t mayor de a, vamos a calcularle la transformada de Laplace a esta función en forma general. Para poder aplicar el segundo teorema de traslación en el cálculo de la transformada de Laplace de la función g de t, debemos hacer la siguiente modificación.
El seno de t lo podemos escribir como el seno de t menos a más a. Mediante la identidad trigonométrica del seno de la suma de argumentos, esto va a ser igual al seno de t menos a por el coseno de a, más el seno de a por el coseno de t menos a. G de t la podemos escribir entonces como 0 para t mayor o igual que 0 y menor o igual que a, y el seno de t ahora lo sustituimos en función de la expresión que acabamos de obtener. Ahora g de t sí está definida por funciones desplazadas hacia la derecha en el valor de a. La transformada de Laplace de la función g de t por el segundo teorema de traslación nos va a quedar como la transformada de Laplace del seno de t menos a por el coseno de a más el seno de a multiplicado por el coseno de t menos a. Y esto va a ser igual a e a la menos a por s por la transformada de Laplace del coseno de a multiplicado por la función seno de t menos a sin desplazar, esto es seno de t, más el seno de a multiplicado por la función coseno de t menos a sin desplazar, esto es coseno de t. Aplicamos linealidad de la transformada de Laplace, sustituimos los valores de la transformada de Laplace del seno de t y del coseno de t y simplificamos hasta obtener que la transformada de Laplace de la función g de t va a ser igual a e a la menos as sobre s cuadrado más 1 y todo eso que multiplica al coseno de a más s por el seno de a. En el ejemplo 7 se nos pide la transformada de Laplace de la función h de t definida como 0 para t mayor o igual que 0 y menor o igual que 3 y t menos 2 al cuadrado para t mayor que 3. Obsérvese que h de t está definida por la función f de t igual t al cuadrado desplazada en 2 hacia la derecha, pero activada a partir del valor de t igual a 3. Gráficamente aquí tenemos la función f de t igual a t cuadrado y h de t está definida mediante una traslación y un corte, es decir, está trasladada en 2 pero aparece activa en 3, es decir, tiene un corte entre 2 y 3. Como se ilustró, h de t está definida por una función desplazada hacia la derecha en el valor de a igual a 2, pero activada a partir de t mayor de 3. Esto es, tenemos una traslación y un corte. Para poder aplicar el segundo teorema de traslación en el cálculo de esta transformada de Laplace, vamos a hacer las siguientes modificaciones. Para t mayor de 3, t menos 2 al cuadrado lo podemos escribir como t menos 2 menos 1 más 1, todo eso elevado al cuadrado. Así que si agrupamos, esto va a ser t menos 3 más 1, todo eso elevado al cuadrado. Si expandemos este producto notable, h de t nos va a quedar como 0 para t mayor o igual que 0 y menor o igual que 3, y t menos 3 al cuadrado más 2 que multiplica a t menos 3 más 1 para t mayor de 3. Obsérvese que ahora sí tenemos a la función h de t desplazada en el valor de a igual a 3 hacia la derecha y activada a partir de ese mismo valor. Esta función la podemos escribir utilizando una función escalón unitario o función de Heaviside como t menos 3 al cuadrado más 2 que multiplica a t menos 3 más 1 y todo eso multiplicado por mu de t menos 3. En este canal encontrarás un video sobre la definición de la función escalón unitario, su transformada de Laplace y la reformulación del segundo teorema de traslación. La transformada de Laplace de h de t nos va a quedar entonces como la transformada de Laplace de t menos 3 al cuadrado más 2 que multiplica a t menos 3 más 1 y todo eso multiplicado por mu de t menos 3. Por el segundo teorema de traslación, esto va a ser igual a e a la menos 3 por s por la transformada de Laplace de las funciones sin desplazar. Esto es t al cuadrado más 2 por t más 1. Aplicamos linealidad de la transformada de Laplace. Sustituimos la transformada de Laplace de t al cuadrado, 2t y 1, y agrupamos y finalmente conseguimos que la transformada de Laplace de la función h de t va a ser igual a e a la menos 3 por s que multiplica a s cuadrado más 2s más 2 y todo eso dividido entre s al cubo. La cuarta propiedad de la transformada de Laplace se refiere a la propiedad del cambio de escala. Si f de t admite transformada de Laplace f de s para real de s mayor de alfa, entonces para todo a positivo se tiene que la transformada de Laplace de f de a por t es igual a 1 entre a por la transformada de f de t evaluado en s sobre a. Al evaluar sobre la transformada de Laplace,
esto nos va a quedar como 1 entre a por f evaluado en s sobre a. Para demostrar esta propiedad vamos a calcular por definición la transformada de Laplace de la función f de a por t. Esta va a ser igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f en a por t diferencial de t. Si hacemos el cambio a por t igual a u, t nos va a quedar como u entre a y diferencial de t como diferencial de u entre a. Al hacer la sustitución, esto va a ser igual a la integral de e a la menos s sobre a por u por f de u diferencial de u sobre a. Los límites de integración para t igual 0, u va a ser igual a 0 y para t infinito, pues u va a ser infinito. Podemos sacar fuera de la integral 1 sobre a y esto va a ser igual entonces a 1 sobre a por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s sobre a por u por f de u diferencial de u. Esta integral define la transformada de Laplace de la función f en s sobre a. Así que esto nos va a quedar como 1 entre a por la transformada de Laplace de la función f evaluada en s sobre a. El ejemplo 8 dice, si se sabe que la transformada de Laplace de e a la menos t por f de t es igual a 4s más 4 sobre s cuadrado más 2s más 5, todo s elevado al cuadrado, entonces calcule la transformada de Laplace de f evaluado en 3 por t. Para resolver este ejercicio vamos a necesitar dos de las propiedades de la transformada de Laplace vistas hasta ahora. La propiedad del cambio de escala que acabamos de definir y el primer teorema de traslación. Comenzando con esta última, se nos dijo que la transformada de Laplace de e a la menos t multiplicada por la función f de t es igual a 4s más 4 sobre s cuadrado más 2s más 5, todo s lo da al cuadrado. Factorizando este término, esto va a ser igual a 4 que multiplica a s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 4 y todo eso elevado al cuadrado. Esto lo podemos escribir como 4 por w sobre w al cuadrado más 4, todo eso elevado al cuadrado, evaluado en w igual a s más 1. Y esto por el primer teorema de traslación es la transformada de la función f de t evaluada en s más 1. De esta última expresión podemos decir entonces que la transformada de Laplace de la función f de t es igual a 4 por s sobre s al cuadrado más 4, todo s elevado al cuadrado. Por tanto, la transformada de Laplace de la función pedida, esto es, la transformada de Laplace de f evaluada en 3 por t, aplicando la propiedad del cambio de escala, va a ser igual a 1 sobre 3 por la transformada de Laplace de f de t evaluada en s sobre 3. Sustituimos el valor de la transformada de Laplace, la evaluamos en s sobre 3, multiplicamos por 1/3 y simplificamos y esto nos queda 36 por s sobre s al cuadrado más 36, todo eso elevado al cuadrado. La quinta propiedad de la transformada de Laplace se refiere a la transformada de Laplace de la derivada de la función f de t. Si f de t es continua para t mayor o igual que 0 y de orden exponencial cuando t tiende a infinito, y f' de t es una función continua en todo intervalo finito para t mayor o igual que 0, entonces la transformada de Laplace de f' de t, es decir, la transformada de Laplace de la derivada de la función f de t, va a ser igual a s por la transformada de Laplace de f de t menos f evaluado en 0 más. Para la demostración de esta propiedad, nuevamente recurrimos a la definición de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de f' de t es igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f' de t diferencial de t. Y esto lo podemos escribir como el límite cuando p tiende a infinito de la integral entre 0 y p de e a la menos s por t por f' de t diferencial de t. Esta integral la resolvemos por parte con u igual a e a la menos s por t y diferencial de b igual a f' de t diferencial de t. Por tanto, el diferencial de u va a ser igual a menos s por e a la menos s por t diferencial de t y b igual a f de t. La transformada de Laplace de f' de t, haciendo los cambios, nos va a quedar como el límite cuando p tiende a infinito de e a la menos s por t por f de t, esto evaluado entre 0 y p, más s por la integral entre 0 hasta infinito
de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Si evaluamos estos límites, esto nos va a quedar el límite cuando p tiende a infinito de e a la menos s por p por f de p menos f evaluado en 0 más s por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Como f de t es una función de orden exponencial para real de s mayor de 0, el límite cuando p tiende a infinito de e a la menos s por p por f de p es igual a 0. Si quieres saber por qué este límite es 0 para real de s mayor de 0, te invito a ver en este canal la definición de la transformada de Laplace. La transformada de f' de t nos va a quedar entonces como s por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t menos f evaluado en 0 más. Esta integral define la transformada de Laplace de la función f de t, por tanto la transformada de Laplace de f' de t nos va a quedar como s por la transformada de Laplace de la función f de t menos f evaluado en 0 más. Si f' de t solo es seccionalmente continua, la integral que define la transformada de Laplace de f' de t debe descomponerse en tantos subintervalos tales que f' de t sea continua en cada uno de ellos. El ejemplo 9 dice sea f de t igual a seno cuadrado de t. Su derivada entonces es f' de t igual a 2 seno de t por el coseno de t. Se nos pide calcular su transformada de Laplace. Acabamos de mostrar que la transformada de Laplace de f' de t es igual a s por la transformada de f de t menos f evaluado en 0 más. Esta propiedad se interpreta como la transformada de Laplace de la derivada de una función es igual a s por la transformada de Laplace de la función sin derivar menos la función evaluada en 0 más. Por tanto, la transformada de Laplace de 2 seno de t por coseno de t, que es la primera derivada de la función seno al cuadrado de t, al aplicar esta propiedad, esto nos va a quedar como s por la transformada de Laplace del seno cuadrado de t menos el límite cuando t tiende a 0 más del seno cuadrado de t. Esto es f evaluado en 0 más. De un ejemplo anterior, conseguimos que la transformada de Laplace del seno cuadrado de t es igual a 2 sobre s que multiplica a s cuadrado más 4 y el límite cuando t tiende a 0 más del seno cuadrado de t es igual a 0. Por tanto, la transformada de Laplace de f' de t va a ser igual a s por la transformada de Laplace del seno cuadrado de t, que es 2 sobre s por s cuadrado más 4 menos 0. Al simplificar, esto nos va a quedar como 2 sobre s cuadrado más 4. También como ejercicio sabemos que el seno de 2t por una identidad trigonométrica es igual a 2 por el seno de t por el coseno de t. Por tanto, la transformada de Laplace de 2 por el seno de t por el coseno de t es igual a la transformada de Laplace del seno de 2 por t. Y la transformada de Laplace del seno de 2 por t es igual a 2 sobre s cuadrado más 4. Con un procedimiento similar podemos obtener la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función f. Es decir, con f de t y f' de t, funciones continuas para t mayor o igual que 0 y de orden exponencial cuando t tiende a infinito, si f segunda de t es una función continua en todo intervalo finito en t mayor o igual que 0, entonces por la aplicación del resultado anterior, la transformada de Laplace de f segunda de t, que la podemos escribir como la transformada de Laplace de f' de t', utilizando este resultado, va a ser igual a S por la transformada de Laplace de f' de t menos f' evaluada en 0 más. Si sustituimos el valor obtenido de la transformada de Laplace de f' de t y simplificamos, la transformada de Laplace de f segunda de t nos va a quedar como s cuadrado por la transformada de Laplace de f de t menos s multiplicada por f en 0 más menos f' evaluada en 0 más. Este procedimiento puede repetirse tantas veces como queramos. Por tanto, si f de t, f' de t
y así sucesivamente la derivada n-1 veces de f son funciones continuas para t mayor o igual que 0 y de orden exponencial cuando t tiende a infinito, y la derivada enésima de f es una función continua en todo intervalo finito en t mayor o igual que 0, entonces la transformada de Laplace de la derivada enésima de f va a ser igual a s elevado a la n por la transformada de Laplace de la función f de t menos la sumatoria desde k igual 0 hasta n menos 1 de s elevado a la n menos 1 menos k multiplicado por la derivada késima de f evaluada en 0 más. Si expandemos esta sumatoria nos queda una expresión como la que se muestra. En el ejemplo 10 se nos pide aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial dada y obtener su solución en el dominio de S. Con este ejemplo ya se comienza a mostrar la gran utilidad de la herramienta transformada de Laplace, en particular en la solución de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Aplicando transformada de Laplace a la ecuación diferencial nos queda la transformada de Laplace de y segunda de t más 2 por y' de t menos y de t igual a la transformada de Laplace de e a la menos 2t por el seno de t. Del lado izquierdo de la igualdad aplicamos la propiedad de la linealidad de la transformada de Laplace y luego sustituimos la transformada de Laplace de y segunda de t, la transformada de Laplace de y' de t y la transformada de Laplace de y de t. La transformada de Laplace de y segunda de t es s cuadrado por y de s menos s por y evaluado en 0 más menos y' evaluado en 0 más. La transformada de Laplace de y' de t es s por y de s menos y evaluado en 0 más. Y la transformada de Laplace de y de t es igual a y de s. Del lado derecho de la igualdad, la transformada de Laplace de e a la menos 2t por el seno de t por el primer teorema de traslación, esto es igual a la transformada de Laplace del seno de t evaluado en s más 2. Esto es 1 sobre s más 2 al cuadrado más 1. Una vez aplicada la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, sustituimos las condiciones iniciales y obtenemos la solución de la ecuación diferencial en el dominio de S utilizando exclusivamente operaciones algebraicas. Así nos va a quedar la ecuación diferencial en el dominio de S al sustituir las condiciones iniciales, luego agrupamos y finalmente obtenemos la solución de la ecuación diferencial en el dominio de S. Este procedimiento muestra la gran importancia de la transformada de Laplace como una de las principales herramientas en el llamado cálculo operacional, donde la solución se obtiene utilizando exclusivamente operaciones algebraicas. La sexta propiedad de la transformada de Laplace se refiere a la transformada de Laplace de la integral de una función f de t. Sea f de t una función seccionalmente continua definida en el intervalo 0 infinito y a un número real positivo. Si la transformada de Laplace de la función f de t existe para real de s mayor de alfa, entonces la transformada de Laplace de la integral entre a y t de f de x diferencial de x es igual a 1 entre s por la transformada de Laplace de la función f de t menos 1 entre s por la integral entre 0 y a de f de x diferencial de x. Demostremos esta propiedad. La transformada de Laplace de la integral entre a y t de f de x diferencial de x por definición de transformada de Laplace es igual a la integral entre 0 a infinito de e a la menos s por t, y aquí multiplicamos por la expresión al cual le queremos calcular su transformada de Laplace. Esto es la integral entre a y t de f de x diferencial de x, y todo eso diferencial de t. Sobre esta integral hacemos el cambio u igual a la integral entre a y t de f de x diferencial de x y diferencial de b igual a e a la menos s por t diferencial de t. Por tanto, el diferencial de u nos va a quedar como f de t diferencial de t y b como menos 1 entre s por e a la menos s por t. Al integrar por parte, entonces esto nos va a quedar como menos el límite cuando p tiende a infinito de e a la menos s por t sobre s por la integral entre a y t de f de x diferencial de x, esto evaluado entre 0 y p,
más 1 entre s por la integral entre 0 a infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. La clásica forma de integración por parte u por b menos la integral de b diferencial de u. En el siguiente paso lo que hacemos es evaluar los límites de integración y nos queda esta expresión. Es importante mencionar aquí que si f es una función de orden exponencial, la integral entre a y p de f de x diferencial de x también es de orden exponencial. Si quieres saber más sobre la definición de funciones de orden exponencial, te invito a ver en este canal la definición de la transformada de Laplace. Por tanto, para real de s mayor de 0, y siendo esta integral una función de orden exponencial, este límite es igual a 0. La transformada de Laplace de la integral entre a y t de f de x diferencial de x, tomando en cuenta este resultado, nos va a quedar como 1 entre s por la integral entre a y 0 de f de x diferencial de x, más 1 entre s por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Esta integral define la transformada de Laplace de f de t. Esto va a ser igual entonces a 1 entre s por la transformada de Laplace de f de t menos 1 entre s por la integral entre 0 y a de f de x diferencial de x. Esto para real de s mayor de 0. Este signo cambió porque se invirtieron los límites de integración. Mediante un procedimiento similar y utilizando el resultado que acabamos de obtener, podemos calcular la transformada de Laplace de esta integral doble, es decir, la transformada de Laplace de la integral entre a y t de la integral entre a y u de f de x diferencial de x diferencial de u. Para ilustrar cómo utilizar este resultado, vamos a reescribir el argumento de esta transformada de Laplace como la integral entre a y t de la integral entre a y u de f de x diferencial de x y eso diferencial de u. Esta transformada de Laplace entonces nos va a quedar como 1 entre s por la transformada de Laplace de ¿quién? De la integral entre a y u de f de x diferencial de x menos 1 entre s por la integral entre 0 y a de ¿quién? De la integral entre a y u de f de x diferencial de x diferencial de u. El siguiente paso es sustituir nuevamente, utilizando este resultado, la transformada de Laplace de esta integral. La sustituimos, simplificamos y nos queda la expresión de la transformada de Laplace de esta integral doble. Esta expresión se reduce significativamente si el valor de a es igual a 0. Podemos generalizar la propiedad de la transformada de Laplace de la integral n veces de una función y para simplificar aún más el resultado vamos a suponer que a es igual a 0. Por tanto, la transformada de Laplace de la integral n veces de la función f va a ser igual a 1 sobre s elevado a la n por la transformada de Laplace de esta función. Es decir, esto es igual a 1 sobre s a la n multiplicado por f de s. En el ejemplo 11 se nos pide la transformada de Laplace de la función f de t definida como la integral entre 0 y t del coseno de x diferencial de x. Por la propiedad entonces de la transformada de Laplace de la integral, tenemos que la transformada de Laplace de la integral entre 0 y t del coseno de x diferencial de x con a igual a 0 va a ser igual a 1 entre s por la transformada de Laplace del argumento de la integral, es decir, por la transformada de Laplace del coseno de t. Sustituyendo el valor de la transformada de Laplace del coseno de t, esto nos va a quedar como 1 sobre s multiplicado por s sobre s cuadrado más 1. Simplificamos y esto va a ser igual a 1 sobre s cuadrado más 1. Y esto, como se sabe, es la transformada de Laplace del seno de t. Todo esto válido para real de s mayor de 0. En el ejemplo 12 se nos pide aplicar transformada de Laplace a esta ecuación íntegro diferencial y que obtengamos su solución en el dominio de S. Para obtener la solución de esta ecuación íntegro diferencial en el dominio de S, tenemos que utilizar varias de las propiedades vistas hasta ahora, porque en esta ecuación íntegro diferencial tenemos derivada, tenemos integrales y tenemos traslación y corte en el dominio de t.
Para simplificar la aplicación de la transformada de Laplace a la ecuación íntegro diferencial, vamos a escribir a f de t en términos de la función de Heaviside o función escalón unitario. F de t la podemos escribir como t menos 2 multiplicada por la ventana definida a partir de esta función escalón unitario. Esto es mu de t menos 2 menos mu de t menos 4 más mu de t menos 4. Si reagrupamos, esto nos queda como t menos 2 por mu de t menos 2 menos t menos 3 por mu de t menos 4. Sustituyendo el valor de f de t en términos de funciones escalón unitario sobre la ecuación íntegra diferencial, esta nos va a quedar como y' de t menos 4y de t más 3 por la integral entre 0 y t de y de u diferencial de u igual a t menos 2 por mu de t menos 2 menos t menos 3 por mu de t menos 4. Todo lo relacionado con la función de Heaviside, definición de ventanas para calcular la transformada de Laplace de funciones seccionalmente continuas y la reformulación del segundo teorema de traslación, como lo mencioné, lo puedes conseguir en este canal en un video sobre la función escalón unitario. Antes de aplicarle transformada de Laplace a la ecuación íntegro diferencial, observamos que del lado derecho tenemos un término desplazado hasta el valor de t igual a 3 y activado en t igual a 4. Este término debemos reorganizarlo de tal manera que cuando le apliquemos transformada de Laplace a la ecuación podamos usar la propiedad del segundo teorema de traslación. Muy sencillo porque t menos 3 lo podemos escribir como t menos 4 más 1. Y ahora sí tenemos desplazamiento y activación al mismo valor. Al aplicarle entonces transformada de Laplace a la ecuación íntegro diferencial nos queda esta expresión. Utilizando la propiedad de linealidad de una vez calculando la transformada de Laplace de las funciones involucradas, esto nos va a quedar como s por y de s menos y de 0 más, que corresponde a la transformada de Laplace de y' de t, menos 4y de s, que corresponde a la transformada de Laplace de menos 4 por y de t, más 3 por y de s entre s, que es la transformada de Laplace de 3 por la integral entre 0 y t de y de u diferencial de u. Y del lado derecho la transformada de Laplace de t menos 2 por mu de t menos 2 utilizando el segundo teorema de traslación va a ser igual a e a la menos 2s por la transformada de Laplace de esta función sin desplazar, es decir, por la transformada de Laplace de t, menos e a la menos 4s por la transformada de Laplace de esta función sin desplazar, es decir, la transformada de Laplace de t más 1. La transformada de Laplace de t es 1 entre s cuadrado y la transformada de Laplace de t más 1 es 1 entre s cuadrado más 1 entre s. El siguiente paso es sustituir la condición inicial y agrupar para y de s, de tal manera de que utilizando operaciones algebraicas podamos conseguir la solución de la ecuación íntegro diferencial en el dominio de S. En próximos videos estaremos hablando de la transformada inversa de Laplace, por lo que estas ecuaciones podemos obtener su solución en el dominio de T. La séptima propiedad de la transformada de Laplace se refiere a la transformada de Laplace de la función t elevado a la n multiplicado por f de t con n un entero positivo. Si f de t admite transformada de Laplace f de s para algún real de s mayor de alfa, entonces la transformada de Laplace de t a la n multiplicado por f de t es igual a menos 1 elevado a la n por la derivada enésima con respecto a s elevado a la n de la transformada de Laplace de la función f de t. Esto es menos 1 a la n por la derivada enésima de f de s. Para demostrar esta propiedad, comencemos diciendo que la transformada de Laplace de la función f de t, por definición, es igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Y eso es igual a f de la variable s. Si derivamos a ambos lados de esta expresión con respecto a la variable s, nos queda que la derivada con respecto a s de f de s es igual a la derivada con respecto a s de la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Dado que la integral de Laplace converge uniformemente, podemos derivar dentro del signo de la integral.
Así que del lado derecho nos va a quedar la integral entre 0 hasta infinito de la derivada con respecto a s de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Al derivar este término, esto es igual a menos la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Esta integral impropia es por definición la transformada de Laplace de la función t por f de t. Así que la derivada de f de s con respecto a s va a ser igual a menos la transformada de Laplace de t por f de t. Si derivamos nuevamente hasta el orden n, la derivada segunda de f de s con respecto a s dos veces va a ser igual a menos 1 al cuadrado por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t al cuadrado por f de t diferencial de t. Y esto por definición es la transformada de Laplace de la función t al cuadrado por f de t. Así que sucesivamente hasta llegar al orden n, la derivada enésima de f de s con respecto a s a la n es igual a menos 1 a la n por la transformada de Laplace de t a la n por f de t. Por tanto, nos queda que efectivamente la transformada de Laplace de t a la n por f de t es igual a menos 1 a la n por la derivada n veces con respecto a s a la n de la transformada de Laplace de la función f de t. Esto es menos 1 a la n por la derivada enésima de f de la variable s. El ejemplo 13 nos pide determinar la transformada de Laplace de la función f de t igual t al cuadrado por e a la 2t. De acuerdo a la propiedad anterior, la transformada de Laplace de t al cuadrado por e a la 2t con n igual a 2 es igual a menos 1 a la n, es decir, menos 1 al cuadrado, por la derivada dos veces con respecto a ese dos veces de la transformada de Laplace de e a la 2t. Dado que la transformada de Laplace de e a la 2t es igual a 1 sobre s menos 2, entonces la transformada de Laplace de t al cuadrado por e a la 2t va a ser igual a la derivada dos veces con respecto a s dos veces de 1 sobre s menos 2. Y esto nos va a quedar como 2 sobre s menos 2 al cubo. También esta transformada de Laplace la podemos calcular usando el primer teorema de traslación, puesto que la transformada de Laplace, y ahora escribiendo e a la 2t por t al cuadrado, va a ser igual a la transformada de Laplace de t al cuadrado evaluada en s menos 2. La transformada de Laplace de t al cuadrado es 2 sobre w al cubo, que al evaluarla en w igual s menos 2 nos queda como 2 sobre s menos 2 al cubo. Es importante mencionar aquí que cuando el cálculo de la transformada de Laplace de una función implique la utilización de más de una de sus propiedades, no importa el orden en que éstas se utilicen. Siempre el resultado va a ser el mismo. En el ejemplo 14 se nos pide la transformada de Laplace de la función f de t igual a t multiplicada por el seno de 2t. Por la propiedad de la transformada de Laplace de t a la n multiplicada por f de t con n igual a 1, tenemos que la transformada de Laplace de t multiplicada por el seno de 2t nos va a quedar como menos 1 elevado a la 1 por la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del seno de 2t. Dado que la transformada de Laplace del seno de 2t es igual a 2 sobre s cuadrado más 4, entonces la transformada de Laplace pedida va a ser igual a menos la derivada con respecto a s, y aquí sustituimos la transformada de Laplace del seno de 2t, es decir, 2 sobre s cuadrado más 4. Derivando y simplificando, esto nos queda como 4 por s sobre s al cuadrado más 4, todo eso elevado al cuadrado. La octava propiedad de la transformada de Laplace se refiere a la transformada de Laplace de la función f de t dividido entre t. Si f de t admite transformada de Laplace f de s para algún real de s mayor de alfa, y el límite cuando t tiende a 0 más de f de t dividido entre t existe, entonces la transformada de Laplace de f de t dividido entre t es igual a la integral entre s hasta infinito de la transformada de Laplace de la función f de t diferencial de w. Para demostrar esta propiedad, nuevamente comenzamos con la definición de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de la función f de t
es igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Y esto es igual a f de s. Si integramos a ambos lados de esta expresión en el intervalo s infinito, tenemos que la integral entre s hasta infinito de f de w diferencial de w va a ser igual a la integral entre s hasta infinito de la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos w por t por f de t diferencial de t, y todo eso diferencial de w. Si suponemos que el límite cuando t tiende a 0 más de f de t entre t existe, y apoyándonos en la convergencia uniforme de la integral iterada, entonces podemos intercambiar el orden de integración en la integral iterada que tenemos del lado derecho de la igualdad. Esto es, podemos escribir ahora entonces que la integral entre s hasta infinito de f de w diferencial de w va a ser igual a la integral entre 0 hasta infinito de f de t por la integral entre s hasta infinito de e a la menos w por t diferencial de w diferencial de t. Si calculamos esta integral, esto nos va a quedar como la integral entre 0 hasta infinito de f de t por el límite cuando p tiende a infinito de menos e a la menos w por t sobre t con límites entre s y p diferencial de t. Evaluamos los límites de integración y notamos que el límite cuando p tiende a infinito de e a la menos p por t es igual a 0. Por tanto, esta integral es igual a 0 y nos va a quedar que esto va a ser igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t entre t diferencial de t. Esta integral impropia es por definición la transformada de Laplace de la función f de t dividido entre t. Esta propiedad puede generalizarse, por lo que podemos decir que la transformada de Laplace de la función f de t dividido sobre t elevado a la n va a ser igual a la integral n veces de la transformada de Laplace de la función f de t con estos límites de integración. El último límite de integración lo colocamos entre s hasta infinito, de manera tal de que si la transformada de Laplace de esta función existe, nos quede como una función de s. Simplemente por mantener una constancia en la utilización de la variable de la transformada de Laplace. Pero esta puede ser cualquier valor. En el ejemplo 15 se nos pide la transformada de Laplace de la función f de t igual al seno de t dividido entre t. Dado que la transformada de Laplace del seno de t es igual a 1 sobre s cuadrado más 1, y el límite cuando t tiende a 0 más del seno de t dividido entre t existe, entonces por la aplicación de la propiedad de la transformada de Laplace que acabamos de mostrar, la transformada de Laplace del seno de t dividido entre t es igual a la integral entre s hasta infinito de la transformada de Laplace del seno de t diferencial de w. Esto nos queda como la integral entre s hasta infinito. Sustituimos el valor de la transformada de Laplace del seno de t diferencial de w. Esta integral es igual a la tangente a la menos 1 de w con límites de integración entre s e infinito. Al sustituir límites de integración, esto nos queda como pi medio menos tangente a la menos 1 de s. Y esto es igual a la tangente a la menos 1 de 1 entre s. Llegamos a esta expresión porque hay una identidad que dice que la tangente a la menos 1 de x más la tangente a la menos 1 de 1 entre x es igual a pi medio. Definidas las propiedades de la transformada de Laplace, vamos a seguir mostrando algunos ejemplos donde usemos estas propiedades en el cálculo de la transformada de Laplace de algunas funciones. Para el ejemplo 16 se nos pide mediante identidades trigonométricas y propiedades de la transformada de Laplace, determine la transformada de Laplace de la función f de t igual coseno cuadrado de t y g de t igual seno de t por el seno de 2 por t. Para calcular la transformada de Laplace de la función coseno cuadrado de t, recordemos que el coseno de a más b es igual al coseno de a por el coseno de b menos el seno de a por el seno de b. Si a es igual a b, entonces el coseno de 2a va a ser igual al coseno cuadrado de a menos el seno cuadrado de a. También tenemos que el seno cuadrado de a es igual a 1 menos el coseno cuadrado de a. Si combinamos todas estas identidades trigonométricas, nos va a quedar que el coseno de 2a va a ser igual a 2 por el coseno cuadrado de a menos 1, de donde el coseno cuadrado de a lo podemos escribir como 1 más el coseno de 2 por a dividido entre 2. Por tanto, la transformada de Laplace del coseno cuadrado de t lo podemos escribir como la transformada de Laplace de 1 más el coseno de 2 por t dividido entre 2.
Aplicamos la propiedad de la linealidad y sustituimos la transformada de Laplace de las funciones elementales 1 y coseno 2t, las cuales ya hemos calculado anteriormente. Agrupamos y simplificamos y esto nos queda como s cuadrado más 2 sobre s que multiplica a s cuadrado más 4. Para calcular ahora la transformada de Laplace del seno de t multiplicado por el seno de 2t, nos apoyamos en estas identidades trigonométricas conocidas. Si restamos miembro a miembro, del lado izquierdo nos queda el coseno de 3t menos el coseno de menos t. Y del lado derecho, estos términos se cancelan y nos va a quedar menos 2 seno de t multiplicado por el seno de 2t. Al despejar el seno de t por el seno de 2t, esto va a ser igual al coseno de t menos el coseno de 3t dividido entre 2. Recordemos también que el coseno de menos t es igual al coseno de t. Podemos decir entonces que la transformada de Laplace del seno de t multiplicada por el seno de 2t va a ser igual a la transformada de Laplace del coseno de t menos el coseno de 3t dividido entre 2. Para calcular esta transformada de Laplace, aplicamos en primera instancia la propiedad de linealidad y luego sustituimos la transformada de Laplace del coseno de t, que es s sobre s cuadrado más 1, y la transformada de Laplace del coseno de 3t, que es s sobre s cuadrado más 9. Agrupamos y simplificamos y esto va a ser igual a 4 por s sobre s cuadrado más 1 que multiplica a s cuadrado más 9. Para el ejemplo 17 se nos pide la transformada de Laplace de la función f de t, definida como e a la menos 3t por la integral entre 0 y t de x por el seno de 2x diferencial de x. Para obtener esta transformada de Laplace debemos de aplicar en forma reiterada algunas de las propiedades de la transformada de Laplace. La primera que vamos a aplicar es el primer teorema de traslación. La transformada de Laplace de e a la menos 3t multiplicada por esta función de t, que está definida por la integral entre 0 y t de x por el seno de 2x diferencial de x, va a ser igual, según el primer teorema de traslación, a la transformada de Laplace de la integral entre 0 y t de x por el seno de 2x diferencial de x, evaluado en s más 3. Debemos ahora calcular entonces la transformada de Laplace de esta integral. Por la propiedad de la transformada de Laplace de la integral, la transformada de Laplace de la integral entre 0 y t de x multiplicado por el seno de x diferencial de x va a ser igual a 1 entre s por la transformada de Laplace del argumento de esta integral, es decir, de t por el seno de 2 por t. El siguiente paso es calcular ahora la transformada de Laplace de la función t multiplicada por el seno de 2t. Así que ahora con la propiedad de la transformada de Laplace de la multiplicación por t, la transformada de Laplace de t por el seno de 2t va a ser igual a menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del seno de 2t. Sustituimos la transformada de Laplace del seno de 2t, que es igual a 2 sobre s cuadrado más 4, derivamos con respecto a s y le cambiamos el signo. Simplificando esto, nos va a quedar 4 por s sobre s cuadrado más 4, todo eso elevado al cuadrado. Por tanto, haciendo las sustituciones necesarias, la transformada de Laplace pedida va a ser igual a 1 entre s menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del seno de 2t y todo eso evaluado en s más 3. Menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del seno de 2t, ya la calculamos previamente, la sustituimos aquí, evaluamos en s más 3 y simplificando nos queda 4 sobre s cuadrado más 4s más 13. En el ejemplo 18 se nos pide la transformada de Laplace de la función f de t igual a 1 menos coseno de t dividido entre t. Para calcular esta transformada de Laplace debemos aplicar la propiedad de la transformada de Laplace de la división por t, previo a la comprobación de que el límite cuando t tiende a 0 más de 1 menos coseno de t sobre t existe. Efectivamente, el límite cuando t tiende a 0 más de 1 menos coseno de t sobre t existe y vale 0. Por tanto, la transformada de Laplace de 1 menos coseno de t entre t por la propiedad de la transformada de Laplace de la división por t es igual a la integral entre s hasta infinito de la transformada de Laplace del numerador de esta expresión, es decir, de 1 menos coseno de t diferencial de w. Aplicamos linealidad y calculamos la transformada de Laplace de 1 y de coseno de t, sustituimos
y luego integramos. Esto nos va a quedar como el límite cuando p tiende a infinito del logaritmo de w menos 1/2 del logaritmo de w cuadrado más 1 con límites de integración entre s y p. Por propiedades del logaritmo, esto lo podemos escribir como el límite cuando p tiende a infinito del logaritmo de w dividido entre la raíz cuadrada de w cuadrado más 1 con límites de integración entre s y p. Evaluando límites de integración nos queda esta expresión. Se puede verificar que este límite infinito sobre infinito es igual a 0 de una manera muy simple, así que esto nos va a quedar igual al logaritmo de la raíz cuadrada de s cuadrado más 1 dividido entre s. Este signo menos lo hemos podido suprimir aplicando nuevamente propiedades de la función logaritmo. Para el ejemplo 19 se nos pide la transformada de Laplace de la función e a la menos t por la integral entre 0 y t del seno hiperbólico de 2x por el coseno de x diferencial de x. Por la aplicación de las propiedades de la transformada de Laplace podemos escribir que la transformada de Laplace de e a la menos t por esta función de t va a ser igual a la transformada de Laplace de esa función de t evaluado en s más 1. La transformada de Laplace de esta integral va a ser igual a 1 entre s por la transformada de Laplace del argumento de esta integral, es decir, del seno hiperbólico de 2 por t multiplicada por el coseno de t. Todo esto lo debemos evaluar en s más 1. El ejercicio ahora se reduce a calcularle la transformada de Laplace a el producto del seno hiperbólico de 2t multiplicado por el coseno de t. Reitero nuevamente, la transformada de Laplace de este producto de funciones no es igual a la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 2t multiplicada por la transformada de Laplace del coseno de t. Para resolver esta transformada de Laplace, nos apoyamos en la definición del seno hiperbólico de 2t, que es igual a e a la 2 por t menos e a la menos 2 por t dividido entre 2. El seno hiperbólico de 2 por t por el coseno de t lo podemos escribir entonces utilizando esta definición como e a la 2 por t menos e a la menos 2 por t dividido entre 2 multiplicado por el coseno de t. Y eso va a ser igual a un medio que multiplica a e a la 2t por el coseno de t menos e a la menos 2t multiplicado por el coseno de t. La transformada de Laplace que andamos buscando, es decir, la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 2t por el coseno de t, va a ser igual entonces a un medio de la transformada de Laplace de esta expresión. Aplicando la linealidad de la transformada de Laplace, esto va a ser igual a un medio de la transformada de Laplace de e a la 2t por el coseno de t menos la transformada de Laplace de e a la menos 2t por el coseno de t. Las transformadas de Laplace del lado derecho de la igualdad la podemos calcular utilizando el primer teorema de traslación. La transformada de Laplace de e a la 2 por t por el coseno de t por el primer teorema de traslación es igual a la transformada del coseno de t evaluado en s menos 2. Y la transformada de Laplace de e a la menos 2t por el coseno de t es igual a la transformada de Laplace del coseno de t evaluado en s más 2. Sustituimos la transformada de Laplace del coseno de t en ambas expresiones, evaluamos en s menos 2 y en s más 2 respectivamente, simplificamos y finalmente obtenemos la expresión que me determina la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 2 por t multiplicado por el coseno de t. La transformada de Laplace pedida, que es igual a esta expresión, al sustituir el valor obtenido de la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 2t por el coseno de t y evaluarlo en s más 1, al simplificar nos queda finalmente su valor. En el ejemplo 20 se nos dice que si la transformada de Laplace de la segunda derivada de f es igual a s sobre s cubo más 1, f de 0 más es igual a 2 y f' de 0 más es igual a 0, entonces se nos pide calcular la transformada de Laplace de e a la menos 2 por t por la integral entre 0 y t de f evaluado en 2 por u diferencial de u. Obsérvese que aquí tenemos una función f que no conocemos y en el transcurso del cálculo de esta transformada de Laplace debemos conocer su transformada de Laplace. Lógicamente, con la información suministrada debemos ser capaces de obtener entonces cuál es la transformada de Laplace de esta función f. Utilizando propiedades de la transformada de Laplace, podemos decir que la transformada de Laplace de e a la menos 2t
por la integral entre 0 y t de f en 2u diferencial de u es igual a la transformada de Laplace de la integral entre 0 y t de f en 2u diferencial de u, y todo esto evaluado en S más 2. En este primer paso hemos utilizado el primer teorema de traslación. El segundo paso consiste en calcular la transformada de Laplace de esta integral, que como se sabe va a ser igual a 1 entre s por la transformada de Laplace del argumento de la integral, es decir, la transformada de Laplace de f en 2t, y todo eso evaluado en S más 2. El siguiente paso entonces va a consistir en calcularle la transformada de Laplace a la función f evaluada en 2t. Por la propiedad del cambio de escala, esto nos va a quedar como 1 entre s multiplicado por 1 medio por la transformada de Laplace de f de t evaluado en s sobre 2 y el resultado evaluado en s más 2. Estas dos evaluaciones sucesivas las podemos combinar en una sola y el resultado sigue siendo el mismo. Nuestro problema se reduce ahora a calcularle la transformada de Laplace a la función f de t. Sabemos que la transformada de Laplace de la segunda derivada de f es igual a s cuadrado por la transformada de Laplace de f menos s por f en 0 más menos f' en 0 más, y esto se nos dijo que es igual a s sobre s al cubo más 1. Sustituyendo los valores de f en 0 más y f' en 0 más, y resolviendo para la transformada de Laplace de f de t, nos queda que la transformada de Laplace de f de t es igual a 2 por s al cubo más 3 sobre s que multiplica a s al cubo más 1. Con el valor de la transformada de Laplace de la función f de t ya calculado, entonces la transformada de Laplace de la función pedida, que es igual a 1 entre s multiplicado por 1 medio por la transformada de Laplace de la función f de t evaluado en s sobre 2 y luego evaluado en s más 2, sustituyendo el valor de la transformada de Laplace de f de t y agrupando estas evaluaciones sucesivas. Al hacer la sustitución y simplificar, nos queda que la transformada de Laplace de e a la menos 2t por la integral entre 0 y t de f en 2u diferencial de u viene dado por esta expresión. Finalmente vamos a enunciar y demostrar dos teoremas importantes. El teorema 1 se refiere al teorema del valor inicial. Sea f de t una función continua y f' seccionalmente continua. Entonces, el límite cuando s tiende a infinito de s por f de s es igual a f evaluado en 0 más. Para demostrar este teorema vamos a utilizar la propiedad de la transformada de Laplace de la derivada de una función. Sabemos que la transformada de Laplace de f' de t es igual a s por la transformada de f de t menos f evaluado en 0 más. La transformada de f de t la podemos escribir como f de s, así que esto va a ser igual a s por f de s menos f evaluado en 0 más. Ahora tomamos límite en ambos miembros cuando s tiende a infinito. Sabemos adicionalmente que el límite de la transformada de Laplace de una función cuando s tiende a infinito es igual a 0. Si quieres saber de dónde sale esta afirmación, te invito a ver el video en este canal sobre la definición de transformada de Laplace. Entonces, nos va a quedar que el límite cuando s tiende a infinito de la transformada de Laplace de f' de t va a ser igual al límite cuando s tiende a infinito, y aquí sustituimos el valor de la transformada de Laplace de f' de t. Por ser f de 0 más un valor constante, esto va a ser igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s menos f evaluado en 0 más. Y esto es igual a 0. Y allí nos queda que el límite cuando s tiende a infinito de s por f de s es igual a f evaluado en 0 más. El teorema 2 se refiere al teorema del valor final. Sea f de t una función continua y f' de t seccionalmente continua. Entonces el límite cuando s tiende a 0 de s por f de s es igual al límite cuando t tiende a infinito de f de t. Para demostrar este teorema, nuevamente nos apoyamos en la propiedad de la derivada de la transformada de Laplace, pero ahora vamos a tomar el límite cuando s tiende a 0. Por tanto, el límite cuando s tiende a 0 de la transformada de Laplace de f' de t va a ser igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s menos f evaluado en 0 más. Dado que este valor es constante, esto lo podemos escribir como el límite cuando s tiende a 0 de s por f de s menos f evaluado en 0 más. O en su defecto, despejando el límite cuando s tiende a 0 de s por f de s,
Esto va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de la transformada de Laplace de f' de t más f evaluado en 0 más. Este límite lo podemos escribir como el límite cuando S tiende a 0 y sustituir la transformada de Laplace de f' de t por su definición. Esto es la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f' de t diferencial de t. Nuevamente, apoyándonos en la convergencia uniforme de la transformada de Laplace, podemos tomar el límite del segundo miembro bajo el signo de la integral. Esto lo podemos escribir entonces como la integral entre 0 hasta infinito de el límite cuando s tiende a 0 de e a la menos s por t por f' de t diferencial de t. Y esto va a ser igual a la integral entre 0 hasta infinito de f' de t diferencial de t. Esto es debido a que el límite cuando s tiende a 0 de e a la menos s por t es igual a 1. Y la integral de f' de t diferencial de t entre 0 e infinito es igual al límite cuando t tiende a infinito de f de t menos f evaluado en 0 más. A partir de este resultado, el límite cuando s tiende a 0 de f por f de s, que lo habíamos obtenido como el límite cuando s tiende a 0 de la transformada de Laplace de f' de t más f de 0 más, al sustituir este valor, esto nos va a quedar como el límite cuando t tiende a infinito de f de t menos f evaluado en 0 más f evaluado en 0 más. Estos valores se cancelan y nos queda finalmente que el límite cuando s tiende a 0 de S por f de S es igual al límite cuando t tiende a infinito de f de t. Si te ha gustado esta presentación, suscríbete a mi canal y dame un me gusta. Hasta la próxima.